Chicas, acá habíamos dejado la clase pasada, ¿sí? Habíamos hablado todo sobre la farmacocinética, que como ya vieron ustedes y pudieron analizar, es cómo se va transformando la droga a medida que pasa a través del organismo, cómo se absorbe, cómo se modifica, cómo se elimina. Y existe también el término de farmacodinamia. La farmacodinamia en realidad hace referencia a cómo una molécula, una droga que nosotros incorporamos al organismo, interactúa con otra molécula del organismo o bien con otra droga también puede ser, para originar una respuesta. Hay diferentes conceptos que ustedes también van a ver comúnmente en muchos prospectos o cuando lean sobre algún tipo de medicamento. Y estos son los conceptos de droga agonista. La droga agonista es aquella que actúa produciendo una respuesta, tiene una afinidad y es eficaz. ¿Qué quiere decir? Son drogas que se dan para que generen una cierta, por ejemplo, una cierta respuesta, se unen con una gran afinidad, es decir, a otra molécula del organismo para generar esa acción y es eficaz para producir esa acción. Otra droga antagonista es lo contrario, tiene afinidad pero no es eficaz, es decir, por ejemplo, tiene afinidad con alguna molécula, se une pero no genera un efecto, sino que en este caso inhibe el efecto que quiere lograr. Por ejemplo, en un caso de droga antagonista es el caso de algunos hipertensores, ¿sí? Que por ejemplo se unen a ciertos receptores o a ciertos mecanismos del organismo que producen hipertensión y inhiben el mecanismo de la generación de la hipertensión. Entonces se denominan antihipertensivos. Se unen con afinidad a lo que es el mecanismo del organismo para producir hipertensión, pero no es eficaz al unirse, inhiben ese mecanismo que tiene el organismo, entonces terminan generando la acción contraria, que es ser antihipertensivos. Una droga agonista pero inversa es aquella que produce una respuesta, tiene una afinidad, es eficaz pero produce el efecto adverso. Esto también algunos hipertensivos, que ya vamos a ver la diferencia, que se llaman beta bloqueantes. Por ejemplo, pueden buscar el bisoprolol. A veces lo que hace es, se unen a un receptor o a una molécula que tiene digamos, la capacidad de generar la presión arterial elevada, se unen, tienen un efecto sobre eso, pero el efecto es inverso, es decir, hace que se produzca el efecto contrario, que se produzca la baja de la presión arterial. Y, por ejemplo, una droga agonista puede ser, por ejemplo, alguna droga que, por ejemplo, como los antiinflamatorios, que se unen a ciertos mecanismos de inflamación y lo que hacen es actuar sobre la liberación de moléculas que liberen mecanismos antiinflamatorios. Entonces actúan produciendo un efecto esperado, ¿sí? Se unen y a una cierta molécula del organismo y favorece la liberación de agentes antiinflamatorios. Entonces produce una respuesta, tiene una afinidad y produce una respuesta que es eficaz. Y otros factores que modifican también la acción de una droga. La droga siempre va a depender de la dosis, es decir, de la cantidad que nosotros administremos para producir un efecto determinado, y esa dosis siempre puede estar, digamos, modificada o puede verse ya sea aumentada o disminuida de acuerdo a la edad de la persona, ¿sí? De acuerdo al peso. A veces en los obesos las dosis deben ser mayores a lo que es de una persona con normopeso, debido a que a veces la droga queda secuestrada en el tejido adiposo y no llega a la cantidad de droga que nosotros incorporamos. El sexo a veces es diferente, la dosis tanto en hombres como en mujeres, en niños también de acuerdo a la edad, eso. La presencia de enfermedad,
por ejemplo, en pacientes con enfermedades renales, se complica la eliminación de la droga porque, como ustedes pudieron haber visto, el riñón es el principal órgano eliminador de las drogas, y si a una persona no le funciona bien el riñón, esa droga puede permanecer más tiempo en el organismo y permanecer más tiempo el efecto de la droga. Entonces a veces se deben ajustar las dosis para pacientes con enfermedades, sobre todo renales. Lo mismo pasa con enfermedades hepáticas. Genética, la tolerancia, la hipersensibilidad, si a veces la persona es alérgica a algún tipo de medicamento, se debe modificar esa dosis. Y sinergismo y antagonismo, que ahora voy a explicar luego, que tiene que ver el sinergismo con la incorporación de dos o más drogas que produzcan el mismo efecto, o bien que se inhiban, como en el antagonismo, el efecto entre ellas. Como decíamos acá, sinergismo es el aumento de la acción de una droga por el empleo de otra, ¿sí? Ese sinergismo puede ser de suma o de potencia. Suma es cuando nosotros tomamos dos medicamentos que tienen la misma acción, actúan sobre el mismo receptor, sobre la misma molécula y generan el mismo efecto. Se suma el efecto de los dos, el ibuprofeno, por ejemplo, más el paracetamol. Los dos son analgésicos, los dos son antifebriles. Se suma el efecto de los dos medicamentos y actúan de la misma forma. Y de potencia es cuando los dos actúan de manera individual, quizás a través de diferentes receptores, pero tienen el mismo efecto y ese efecto se potencia, es decir, se produce un mayor efecto de lo esperado. Por ejemplo, el salbutamol más el budesonide, ambos se utilizan para procesos asmáticos, que si se dan juntos se potencia la dilatación de los bronquios, que es la acción principal de ambos dos. Antagonismo es la disminución de la respuesta de una droga por la presencia de otra, ¿sí? Es decir, cuando tomamos dos medicamentos y uno inhibe la acción del otro. Eso puede ser fisiológico, es decir, no compiten, sino que tienen efectos contrarios. Por ejemplo, si yo doy acetilcolina con adrenalina, una me produce un aumento de la aceleración cardíaca, mientras la otra me la disminuye. Van por distintas vías, actúan diferente, por diferentes mecanismos, pero estoy colocando dos drogas que tienen efecto contrario. Químico, cuando dos drogas al combinarse anulan o pierden efecto, es decir, por una composición química de las dos drogas interactúan entre ellas y se pierde el efecto. Y farmacológico, competitivo, porque una de las drogas tiene afinidad pero no eficacia sobre el receptor y le quita actividad a la otra. Es decir, dos drogas que actúan sobre la misma molécula, sobre el mismo. Cuando hablamos de receptores son los lugares donde la droga va a ir a actuar. Cuando la droga va a actuar sobre este tipo de receptor o la molécula del organismo, las dos actúan sobre el mismo lugar, entonces compiten por la unión a este receptor y al competir hay una de las drogas que queda sin efecto. Y después también podemos tener interacciones que se modifica el efecto de una droga por la administración de la primera droga o por la administración de otra droga debido a diferencias, debido a alteraciones en la farmacocinética, la farmacodinamia, lo que ya vimos. Por ejemplo, y se puede que sean estas interacciones positivas. Por ejemplo, si usamos diferentes hipertensivos, vamos a ver que para la presión arterial existen diferentes tipos de medicamentos y uno, por ejemplo, es dar beta blocante más diurético más inhibidores de la enzima convertidora, que son los IECA. Ya vamos a ver esto todo más en detalle, simplemente para que ustedes entiendan el concepto. Si yo le doy a un paciente estos tres tipos de medicamentos, el efecto antihipertensivo va a ser mayor y se usa mucho las hipertensiones refractarias. Cuando a la persona no se le puede bajar la presión con un solo medicamento, se combinan diferentes tipos de medicamentos que actúan por diferente vía, pero los tres sirven para disminuir la presión arterial. Y interacciones negativas, por ejemplo, si doy una histamina con una adrenalina, ¿sí? Actúan de diferente forma, entonces una interacciona de forma negativa sobre la otra.